llena de vida, la España vaciada. Como siempre, Javier en nuestra línea. Click Radio TV en la lucha contra la despoblación en el mundo rural. ¿Qué tal, amigos de Llena de Vida la España Vaciada, el programa pionero en la lucha contra la despoblación del mundo rural? Les hemos hablado en otras ocasiones del asunto de la tala de olivos en Andalucía. Es un asunto de la máxima actualidad y de la máxima preocupación, pero hoy queremos dedicar un programa completo a esto. Queremos dedicar en torno a 20 minutos al asunto de la tala de olivos. ¿Qué está pasando en Andalucía? Que parece que no es compatible eso que hemos venido a llamar la transición energética, es decir, que cada vez tengamos más energía dependiente de las renovables, con el cuidado del entorno natural y mucho más de la identidad rural de algunas zonas. Y, por ejemplo, Jaén, la provincia de Jaén, es muy difícil de entenderla y de dibujarla sin los olivos. Bueno, pues se están talando miles de olivos en Jaén para instalar megaplantas de energía solar. Esto es un auténtico crimen desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de la identidad de los pueblos, incluso desde el punto de vista económico, por más que digan que efectivamente la energía solar o las energías renovables son necesarias y que tenemos que caminar hacia eso. Pero todo se puede hacer con coordinación, con planificación y con respeto, y no como se está haciendo en Andalucía. De entrada, esta es la posición del programa y hoy vamos a hablar del asunto con un periodista perfectamente entrelazado con la realidad de Jaén, con Ginés Donaire, al que conocí hace unos años, no demasiados, en un viaje a Bruselas, y me pareció una persona maravillosa, una persona que está implicada en Jaén y que además está preocupada por Jaén. Ginés Donaire es corresponsal del País en Jaén, también corresponsal de la agencia EFE en Jaén, y además es el fundador y el alma, nunca mejor dicho, de la iniciativa Alma de Pueblos. Y vamos a hablar también con Rafael Alcalá, que es el responsable de la plataforma Campiña Norte contra las megaplantas. Con ellos dos vamos a tener al final una idea muy precisa de lo que está ocurriendo en Andalucía con la tala de olivos. Así que no se vayan porque comenzamos enseguida. Y vamos a estar también con nuestra Adriana Rojas. ¿Qué tal, Adriana? Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Que si quieres ponemos en contexto lo que está ocurriendo en Andalucía con los olivos. Genial, pues en Jaén muchos olivos centenarios están siendo talados para poner grandes plantas solares. Solo en 2023 se han perdido más de 20.000 árboles en distintos proyectos. Aunque la energía solar es necesaria, muchas asociaciones denuncian que estos parques se están instalando en tierras fértiles, donde antes había cultivo. Grupos como Aliente o Salvemos el Campo alerta: esto no es transición ecológica, es sustitución del mundo rural. Se pide que las placas se coloquen en naves industriales, tejados o zonas degradadas, no donde crecen los alimentos ni donde vive la gente. Ginés Donaire, buenos días, querido amigo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Encantado de estar con vosotros. Rafael Alcalá, buenos días. Buenos días, ¿qué tal a todos? Bueno, voy a preguntar en primer lugar a mi colega Ginés, ¿en qué momento estamos en esto de la tala de árboles? Porque es verdad que, y esto ha trascendido a nivel nacional, las campañas que se están haciendo de recogida de firmas, de sensibilización, de que la gente vea lo que puede ocurrir. ¿En qué momento estamos ahora mismo? Bueno, en un momento de máxima ebullición reivindicativa, diría yo, porque el tema no solamente se está cociendo a nivel provincial, sino que también esta semana pasada también llegó al Congreso de los Diputados a través de una iniciativa parlamentaria de Vox, del Grupo Vox, creo, donde hubo un curioso cara a cara también ahí entre PSOE y PP por el tema de las megaplantas y el paisaje del olivar. Y bueno, esta última semana también se han presentado en el Parlamento andaluz 108.000 firmas de los agricultores y olivareros afectados contra estos proyectos de megaplantas, que bueno, que lo decía Adriana en la introducción, son muchos proyectos en Andalucía. Solamente en la provincia de Jaén son 25 las plantas proyectadas sobre unas 4.000 hectáreas. Sí. Y bueno, y podemos entrar en la polémica de las cifras, pero a mí me da igual que sean 100.000, que sean 36.000, como asegura
en las empresas renovables los que se van a ver afectados por la tala de olivo. Aunque solamente fueran 1000, a mí me parece un auténtico despropósito y un auténtico, no sé, lo decías al principio, Javier, esto va contra, no va contra las renovables. Yo creo que hay un consenso generalizado en este país ya de que la energía limpia pues son las renovables, ¿no? Aquí estamos contra un modo de vida y contra la identidad de los pueblos. Al final estamos hablando de que la mayor parte de los olivares afectados son olivos centenarios que seguramente ahora no son los más productivos por aquello de la eclosión del olivar súper intensivo y el intensivo, ¿no? Pero sí es el que más fija población al medio rural y el que de alguna manera marca un modo de vida, ¿no? Entonces, bueno, pues la pregunta que nos hacemos todos, ¿qué pasará cuando esos 36.000 olivos, en el peor de los casos, se talen, ¿no? Son muchas las familias que van a haber condenado su futuro, ¿no? Porque no va a haber, las que tienen relevo generacional van a ver que lo que no tienen es un cultivo para seguir adelante con esta actividad milenaria, ¿no? Milenaria. Y después, si te parece, entramos también con la otra parte de la moneda, que es el tema del paisaje del olivar, cómo va a quedar dañado también. Claro, el paisaje del olivar y la actividad y la identidad de zonas como Jaén. Rafael Alcalá es el responsable de la Campiña Norte contra las megaplantas. Rafael, esta plataforma, ¿por qué se crea, cuándo se crea y cómo está formada y por quién está formada? Bueno, pues el origen está en el año pasado, julio del año pasado, cuando varias decenas, que poco a poco suben a por encima de la centena de propietarios, comienzan a recibir cartas en las que se le indica que parcelas de su propiedad le van a ser expropiadas en favor de una empresa privada llamada Greenalia para la construcción de varias plantas fotovoltaicas en la zona. Bueno, la gente empieza a ponerse nerviosa, desconoce el motivo, el porqué y por qué nadie le ha avisado, que era una de las partes más importantes, por qué nadie le avisa de estos procesos, y poco a poco se van generando reuniones hasta que un día decidimos pues unirnos en una plataforma para poder luchar pues por nuestros derechos, que menos. Y bueno, pues hasta ahora. ¿Sois todos, Rafael, propietarios sois olivareros todos los que formáis parte de la plataforma? A ver, hay de todo. Hay propietarios, hay jornaleros, hay vecinos, o sea, porque estamos hablando de un pueblo de 3.500 habitantes, donde afectados por campos de placa, o sea, por lo que sería que le arrebatan sus tierras para poder instalar estos proyectos, estamos hablando de 82 propietarios, más todo lo que sería infraestructura aledaña, o sea, líneas de evacuación, líneas de alta tensión, etcétera, etcétera, estaríamos superando los 150 propietarios, y la mayoría de ellos de Lopera. Y bueno, si me dejáis argumentar un poquito, a razón de lo que han dicho los dos, el tema de las cifras, cuando, por ejemplo, nos tachan de bulo, quiero aclarar de dónde salen esas cifras. Y me centro solo en lo que sería los que nos afectan a nosotros, los 7 proyectos que afectan a los términos municipales de Lopera, Arjona y Marmolejo. Además, ya con números exactos, porque ha sido la propia empresa la que ha facilitado esos números, ya no son invenciones de la plataforma, como decían ciertos medios de comunicación, sino que es la propia empresa la que certifica esos números. La empresa presenta en 2020, empieza a elaborar en 2020, 9 proyectos, la empresa Greenalia, 9 proyectos, esto lo sabíamos nosotros porque nos llegan los proyectos a través de la Junta de Andalucía, pero la empresa lo comunica hace cuestión menos de un mes, el 28 de mayo, en una noticia de un periódico digital, Economía Digital de Galicia, y habla de que intentaron instalar 9 proyectos en estos 3 términos municipales. Estos 9 proyectos ocupaban 906 hectáreas. Estos son datos que dan ellos, no que damos nosotros. Hay que sumar que en septiembre del año pasado hay una nueva empresa, FRV Arrolladas, que mete otro proyecto más, o sea, 10 proyectos en la zona, más 123 hectáreas, que sería FRV Arrolladas, estaríamos hablando de 1.129 hectáreas que se hubiesen, en condicional, ocupado por este tipo de proyectos. Si multiplicamos aquí los olivos tradicional, 100 olivos mínimo por hectárea, estaríamos hablando de una cifra superior a los 100.000 olivos. Claro. Se nos tacha de culo. La empresa luego sigue argumentando que de esos 9 proyectos
solo van a salir 6, que además esos 6 se han visto reducidos, y aquí es donde entramos nosotros con nuestra lucha, después de 11 meses, lucha social y sobre todo la legal, recursos contenciosos administrativos, para evitar que a los propietarios se les expropiase, y claro, al final la empresa dice que son 36.000 olivos, nosotros no lo negamos, esperamos que no sea ninguno, más los 13.000 que se arrancarían con FRV arrollada, estaríamos hablando de casi 50.000 olivos, o sea, hemos conseguido reducir a la mitad el olivar que se hubiese arrancado. Ahora mismo solo hay arrancado en torno a 5.000 olivos, o sea, de los 100.000, más de 100.000 olivos que en principio se hubiesen llevado a cabo si se hubiesen planteado todos los proyectos, ahora mismo solo se han arrancado 5.000, que como dice Ginés, ni uno más. Entonces, pues hay que aclarar los números, hay que aclarar que esto es una lucha, que parece que sienta mal que no sean 100.000 olivos, o sea, nos tachan de bulo, de mentirosos, y el consejero de Industria decía que eran 13.000, cuando la empresa está diciendo que son 36.000. Así que era aclarar los números para que a la gente le quede claro de dónde salía la cifra de los 100.000 olivos. Hay que aclarar entonces que la lucha está dando resultado, Rafael, por supuesto, y esto es lo que hay que decir, que los vecinos, los propietarios, los olivareros puestos en pie están consiguiendo frenar esta avalancha, ¿no?, de talas de olivos, ¿no? Por supuesto, hemos conseguido cambiar los 100.000 olivos por más de 100.000 firmas, que creo que también es un aspecto importante. Y eso solo los 3 términos municipales de Lopera, Arjona y Marmolejo, que son 7 proyectos. Claro. Ha mencionado Ginés 25, son más de 25 en toda la provincia de Jaén, pero habría que sumar los de Málaga, que por ejemplo en Cartaojal, que también es olivar, habría que sumar los de Córdoba, por ejemplo en Cabra, que serían 1.500 hectáreas también de olivar. Y bueno, y si volvemos también a los números, también por aclarar, la zona del olivar que se quiere arrancar, que se pretende arrancar en Lopera y su entorno, pues Ginés, que conoce el mundo del aceite, si yo le digo a Ginés o le digo a cualquier jienense que esa zona tiene un rendimiento en producción de aceite por kilogramo de aceituna de entre un 23 y un 28%, sí, pues Ginés me puede decir qué rentabilidad puede generar eso o no. Y ahí están los números, por eso es mucho más rentable el olivar que las placas fotovoltaicas. Simplemente hablando del número y rentabilidad. Claro, ahí hay un tema económico, como decía yo al principio, que es muy discutible también. Dicen, no, es que esto ya es mejor lo de las placas, más futuro, más economía. No, Ginés, no es más rentable. Sí, es cierto, ¿no? Y bueno, y sobre todo lo que digo, más allá de la rentabilidad monetaria, es que lo que he dicho anteriormente, es que es el olivar que fija población, el territorio, ¿no? Claro. El medio rural, ¿no? Pero bueno, por eso yo creo que es menos explicable, no se explica bien que en torno, según datos de la Junta de Andalucía, en torno al 80% del suelo sea ya de propietarios que han alcanzado ya acuerdos de conformidad para esas plantas solares, para ese arrendamiento en su terreno. Es algo de difícil explicación, ¿no? Precisamente por eso, lo que dice Alcalá, estamos hablando de un olivar tradicional, productivo, por supuesto, y yo la verdad que no entiendo bien cómo más del 80% del suelo ya tiene acuerdo de conformidad de los olivareros. En cualquier caso, a mí la gravedad del tema para mí da igual que sean 36.000, que sean 1.000. Es un tema que no se ha enfocado bien, porque al final estamos hablando de un modelo productivo, un modelo económico para una provincia que bueno, donde es verdad que tenemos todos los huevos en la misma cesta, donde posiblemente ha faltado un plan de diversificación agraria e industrial también desde hace tiempo, pero ahora mismo no se puede pretender cambiar el monocultivo del olivar. Hay que recordar que en Jaén son 67 millones de olivos los que hay solamente en la provincia de Jaén por un proyecto de renovable que, según datos de la propia patronal, solamente va a crear 37 empleos. Una vez que estén construidas las plantas, durante 25 años solamente crearía 37 empleos para el mantenimiento de estas plantas, es decir, a costa de sacrificar miles de olivos, que es lo que está generando ahora mismo actividad económica y sobre todo vida en los pueblos, ¿no? Claro, estamos hablando de fijación de población, estamos hablando, Ginés, de creación de vida en zonas que transitan alrededor del olivar. Es decir, el olivar es el motor de esas zonas rurales y no parece que haya ninguna otra alternativa.
No, yo ahora mismo a corto plazo no lo veo. Es verdad que siempre se ha hablado de la necesaria reconversión del olivar, que poco a poco se está haciendo también, lo hablamos al principio también, por el tema del cambio de los sistemas del olivar tradicional hacia el olivar intensivo también, pero bueno, hay muchas comarcas de Jaén que por su propia orografía y por su propia fisonomía pues no pueden afrontar esa reconversión del olivar, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues la verdad es que es un tema en el que no se explica también la tibieza, y yo incluso diría más allá de la complicidad de la Junta de Andalucía, que al fin y al cabo es la que tiene que autorizar todos estos proyectos. No entiendo esta cerrazón, porque lo he dicho anteriormente, es que no se ve la rentabilidad ni medioambiental, por supuesto que no, pero tampoco económica, ¿no? Entonces no se ve por ningún lado, ¿no? Y también me sorprende un poco la tibieza también que está viendo la desidia de los ayuntamientos, de los términos municipales afectados, que es verdad que según Grenalia y según la Junta de Andalucía van a recibir una media de en torno a 9 millones entre los tres ayuntamientos en materia de impuestos, pero yo creo que eso, si ese es el precio que tienen que pagar por su silencio, a mí me parece que no es de recibo, ¿no? Yo igual que digo que es admirable la lucha que están haciendo los olivareros, con la plataforma Campiña Norte a la cabeza, con Rafael y todo el resto me parece muy desalentador que los ayuntamientos y de todos los partidos políticos, la Junta de Andalucía, ahora mismo gobernada por el Partido Popular, y también en su día también la Diputación de Jaén, que está en manos del Partido Socialista, pues no veo esa ofensiva reivindicativa que sí la estoy viendo en los vecinos, en las plataformas vecinales, de propietarios y de olivareros. Porque esto es un problema que se está muy en boga, incluso que se ha reflejado ya en películas cinematográficas. Esto de las plantas de energías renovables en zonas rurales es un problema que está afectando ya a toda España, a toda la llamada España vaciada también, Adriana. Justamente como nos comentas, y cada vez hay más proyectos solares en Andalucía, Castilla-La Mancha o Murcia. En muchos casos llegan a zonas agrícolas vivas. En Jaén, los olivos, que algunos tienen más de 100 años, se arrancan para hacer sitio a placas solares, que ocupan cientos de hectáreas. Las comunidades locales que viven del olivar denuncian que nadie les ha consultado, y aunque las empresas prometen desarrollo, lo que queda es tierra vacía y empleos precarios. Ecologistas en Acción pide frenar los megaproyectos y apostar por renovables más pequeñas y más respetuosas. Esa sería una alternativa, renovables más pequeñas, más respetuosas, y no estas megaplantas, Rafael, porque ¿qué os ofrece? Vamos a ver, llega una empresa de estas y ¿qué es lo que ofrece a los propietarios? Porque hay algunos, esto genera división, hay algunos que dicen, ay, pues yo sí que casi que sí que lo veo, que me arranquen el olivar y que me den. ¿Qué os ofrecen? Lo explico. Volvemos a los números, porque al final para la Administración, para la Junta de Andalucía, para el Gobierno Central, para los propios ayuntamientos somos números. No somos personas, no somos ciudadanos, sino números. Ginés ha mencionado un poco datos. Y bueno, como he dicho, como somos números para la Administración, yo voy a concretar esos números. Y voy a concretar nuestro caso, nuestros números. A Lopera le afectan 4 plantas. El término municipal de Arjona y 2 en el término municipal de Lopera, pero que por cercanía, pues Arjona está casi a 25 kilómetros donde están las plantas, los propietarios son de Lopera. Afectados por plantas, en Lopera había 82 propietarios, de los cuales 17, antes del proceso de expropiación, firmaron un arrendamiento con esta empresa. De esos 17, pues en torno a 14 o 15 eran grandes propietarios con más de 15 hectáreas. Claro, cuando a uno de estos grandes propietarios en Córdoba suelen vivir, son herencias pasadas de sus padres, de sus abuelos que vivían aquí en el pueblo, pero ellos ya nacieron fuera de la población, no tienen arraigo con la localidad, aún manteniendo aquí, como digo, propiedades. Pues cuando una de estas grandes fincas con 15, 20 hectáreas le llegan y le dicen, oye, te damos 2.500 euros por hectárea, no hay que más que multiplicar, por ejemplo, pues por 20 hectáreas, está hablando que esta familia, este propietario, va a recibir 100.000 euros al año.
una cantidad considerable. O sea, ya le digo yo que la mayoría de estos propietarios, a esos 100.000 euros, no les suponen un gran beneficio con respecto a lo que tenían antes, ni con respecto a otras propiedades o trabajos que tengan fuera del olivar. El problema viene cuando a los 66 propietarios restantes, pequeños propietarios con menos de 10 hectáreas, 4, 5, 6 hectáreas, les llega una carta de expropiación y a estos propietarios sí viven del olivar. Estos propietarios que le den 2.500, 3.000 euros, como dice la señora delegada de Medio Ambiente, por sus 5 hectáreas, al final le supone 15.000 euros al año. Este señor no vive con esos 15.000 euros. Sus 500 olivos, sus 5, sus 6 hectáreas de olivar le proporcionan mucho más rentabilidad que esos 15.000 euros. Porque hay que decir que a estos 15, 20.000 euros que le van a dar, luego hay que quitar impuestos. De primera un 21%. Más luego cuando llegue la declaración de la renta, a ser un segundo pagador, etcétera, etcétera. O sea que de esos 15 o 20.000 euros maravillosos que te da la empresa, al final se te quedan en 10.000 o 12.000 euros. Mucho menos rentable que lo que sería su olivar. Además, se cambia el uso del suelo. O sea, los impuestos que se van a pagar por ese suelo, que sigue siendo tuyo, muy importante, son superiores a lo que era un terreno rústico. Y muchos más gastos que al final hay que sumar y que generan un perjuicio más que un beneficio. Y volviendo a los números, de esos 66 propietarios que estaban llamados a expropiación en el término municipal de Lopera y Arjona, con esta lucha que yo he dicho, hemos conseguido reducirlo solo a 2 personas. O sea, solo hay 2 personas que han sido expropiadas de las 66. Y volviendo al dato que ha dado Ginés de la Junta de Andalucía, cuando habla la Junta de Andalucía que un 99% de los propietarios llegan a un acuerdo y solo menos de un 1%, un 0,44 es expropiado, claro, pero es que no han contado a esos 62 propietarios, 64 propietarios que se han sacado de la expropiación. Esos no cuentan. Claro. Pero esos señores, esas señoras han estado durante 4, 5, 6 meses sin dormir, pensando qué iba a pasar con sus tierras, cómo se la iban a pagar, porque luego se dice por ahí, no, es que le pagan un justiprecio. Faltaría menos que te pagasen. Pero yo siempre pongo el ejemplo, eso del justiprecio que es. Usted llega con un coche, por ejemplo, quiere cambiar su coche en concesionario y lleva su coche viejo al concesionario. Oiga, ¿qué me da usted por mi coche viejo para comprar uno nuevo? 1.000 euros. Ya le digo yo a usted que si coge ese coche viejo y lo vende por su cuenta, mínimo le va a sacar el doble. Claro. O sea, el justiprecio no es un precio real de venta entre particulares, es mucho menos. Entonces aquí al final el beneficio para el agricultor, para el propietario, nulo. Si volvemos un poco a las cifras, ha hablado Ginés de 9 millones de euros a repartir entre 3 ayuntamientos, 9 millones de euros en 30 años, no 9 millones de euros al año. Aquí se ha hecho un peritaje por parte del ayuntamiento y de la cooperativa La Loperana, valorando cómo impactaría económicamente las 4 plantas que afectan a Lopera. Claro. Se perderían en torno, de entrada a cooperativa, en torno a 2.200.000 kilogramos de aceituna, lo que suponen en torno a 400.000 kilogramos de aceite, con un precio medio de 4 o 5 euros, el año que más por el año que menos. Estaríamos hablando que Lopera perdería a más de 2 millones de euros anuales en producción de aceite. Claro. Hay otro peritaje que habla de jornales, de trabajadores que van trabajando esporádicamente en el olivar, pues se perdería al año casi 950.000 euros. O sea, estamos hablando de más de 3 millones de euros de pérdidas anuales para nuestros vecinos, de ingresos. ¿Para quién es el beneficio? Para nosotros no. Claro. Estabas hablando, Rafael, al principio de esta argumentación de que realmente los grandes perjudicados son los pequeños propietarios. Los pequeños propietarios, que son los que realmente no solucionan nada con unos 15.000 euros que les puedan dar por 5 hectáreas o por 4 o por 6 hectáreas, ¿no? Serían los pequeños propietarios, son los más activos también en la protesta. Son los que se pelean, son los únicos que se pelean. Claro. Aquí nadie lucha con nosotros, o sea, los únicos que estamos luchando somos nosotros. Aquí no ha venido ninguna, por ejemplo, había hablado de, no quiero decir nombres, pero por ejemplo de asociaciones medioambientales, ecologistas, no hay ningún sindicato que haya asomado por aquí, ni siquiera haya venido a preguntar. Entonces, al final, los pequeños somos al final los que luchamos y los que estamos ahí para defendernos. Sin ningún apoyo económico, ni sin ningún apoyo social, ni nada, ni mucho menos, bueno, político, que decir. La presión, al final, primero en el ayuntamiento, o sea, tuvimos claro que el primer trabajo que había que hacer era a los políticos cercanos, a nuestros vecinos, porque son vecinos nuestros, nuestro ayuntamiento, y con nuestro ayuntamiento hemos conseguido elaborar un plan especial urbanístico, paisajístico, para denegar las licencias. O sea, para poder trabajar en denegar esas licencias para que estos proyectos no se ubiquen en esa zona. O sea,
se pueden ubicar en otras del término municipal, porque hay que decir que el último que tiene la posibilidad de dar los permisos es el ayuntamiento. Claro. O sea, que puede haber aquí mucho interés público, puede haber aquí muchos informes positivos de medio ambiente, de industria, pero el último que da, la última licencia que se necesita, la de construcción, y esa la da el ayuntamiento. Claro. Y ahí es donde tiene que empezar la defensa, por abajo, no por arriba. Bueno, pues quiero hacer un par de preguntas a mi colega Ginés, después de la publicidad, y luego ya terminamos. Tiempo restante en el cajero. 10. ¿10 qué? 9. El día en que los bancos te mandaron para todo al cajero. El día que limitaron el acceso con cita previa. El código de cita previa. ¿Qué código? Y el día que cambiaron la atención personalizada por una app. Ese día ganaron las máquinas. Pero el día en el que Eurocaja Rural decidió seguir abriendo oficinas y atender a sus clientes en persona y sin cita previa, ese día ganaron las máquinas. Ganaste tú. Únete a la revolución de las máquinas. Eurocaja Rural, la banca que tú quieres. Ginés, se nos está acabando el tiempo. Yo creo que tenemos una idea bastante clara ya de lo que está pasando con los olivos en provincias como Jaén. Dos preguntas para ti, Ginés. Por un lado, estamos hablando de la tibieza. Has hablado de la tibieza de la Junta de Andalucía, en este caso. ¿Por qué? ¿Por qué una administración que debe estar pegada al territorio, como en este caso una Junta de Andalucía, tiene esa tibieza? Pues yo tengo mi hipótesis, pero bueno, ¿por qué? ¿Cuál es el motivo? Pues la verdad que yo no acabo de entender el por qué, porque si vemos motivos políticos tampoco lo veo. Es que es la misma tibieza que se daba justo hace un año. Esta misma comarca de la Campiña de Jaén era noticia entonces por la oposición de un grupo de agricultores, de olivareros también, en este caso a que sus fincas fueran declaradas Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO dentro del paisaje del olivar, ¿no? en toda Andalucía, y esta era una de las comarcas elegidas, ¿no? Y ya en aquel momento, un expediente que la Junta de Andalucía retiró en septiembre de 2024 bajo el peregrino argumento, en mi opinión, de que había una oposición minoritaria, de un grupo minoritario de agricultores. Y ahora la paradoja nos dice que un año después no coinciden. Lógicamente no son los mismos agricultores los que en su día protestaban porque no querían que fuera su finca paisaje del olivar. Ellos argumentaban entonces que si es patrimonio de todos, que iban a perder el derecho de propiedad, ¿no? En fin, yo creo que ahí sí que hubo muchos bulos y mucha desinformación, pero no, la cuestión es que ese expediente se fue al garete. Jaén y otras provincias andaluzas perdieron una gran oportunidad de proyectar universalmente ese paisaje del olivar, con lo que hubiera supuesto también de valor añadido para todo el sector oleícola también, ¿no? Porque una botella con el sello de Patrimonio Mundial de la UNESCO, una botella de aceite se hubiera revalorizado bastante, ¿no? Mucho más, ¿no? Pero bueno, y ahora vemos que esa misma tibieza que mostró la Junta de Andalucía entonces, la vuelve a mostrar ahora con este tema donde no acabo de entender cuál es el motivo de que apueste por un modelo de desarrollo que, como estamos hablando y lo ha dicho Rafael también, es que hay alternativas. Es que es verdad que hay 67 millones de olivos en Jaén, pero no toda la geografía provincial está llena de olivos. Hay otra alternativa. Y de hecho aquí, cerca de la capital de Jaén, también se están instalando muchas plantas solares en zonas donde no hay olivos. Y no hay problema. Esto no es un debate de renovables sí, de renovables no. Aquí hay un gran acuerdo, consenso a favor de las renovables, pero por favor, que no se haga a costa de sacrificar miles de olivos, ¿no? Y luego la última pregunta que quería hacerte ya para cerrar el programa es, hablabas tú al principio de lo que esto supone para el paisaje, la identidad paisajística de Jaén. Todo el mundo, los que no somos de allí, cuando bajamos por allí, al final la imagen, el olivo es Jaén, es la imagen de marca de Jaén, no hay otra, esa es la imagen de marca. Esto es lo que te quería preguntar por último. Bueno, para mí eso es lo más desalentador y lo que más tristeza me produce, ¿no? Porque si hay una marca Jaén internacional es eso, lo que tú dices, es el olivo. Ese mar de olivos universal en lo que no tenemos competencia con ninguna otra provincia. Toda la gente, sobre todo los extranjeros que vienen aquí se quedan
se quedan impactados de esa belleza paisajística, ¿no? Y eso es lo que está ahora mismo también en serio peligro. Y bueno, y me da igual que la Junta de Andalucía diciendo que aunque se arranquen 30.000 olivos, que al final eso apenas va a suponer el 1% de la superficie, faltaría más, ¿no? Pero es que me da igual, es que yo lo que creo que aquí estamos cuestionando es el apoyo a un modelo productivo que para mí es totalmente incompatible. No se puede compaginar este tipo de megaplanta fotovoltaica con el modo de vida y el futuro del medio rural, ¿no? Yo creo que son incompatibles, ¿no? Pues aquí hemos estado hoy con dos andaluces de Jaén. Mi compañero Ginés Donaire, muchas gracias por estar con nosotros, Ginés. Muchas gracias a vosotros. Y el otro andaluz de Jaén es Rafael Alcalá, de la plataforma Campilla Norte. Gracias, Rafael, por estar con nosotros. Bueno, Rafael, yo creo que se ha desconectado. Bueno, gracias, muchas gracias, Ginés, por estar con nosotros. Muchas gracias. Hasta la próxima. Y tenemos una andaluza de Cádiz, y la andaluza de Cádiz es Adriana Rojas, que va ya para colofón. Esto de que no se trata de ir contra las renovables, que se trata de otra cosa. La transición energética es urgente, pero no puede hacerse a costa del medio rural. La plataforma Un Modelo Energético Justo propone otra vía, poner las placas en techos, polígonos o aparcamientos. Es más lento, sí, pero también es más justo y no se trata de frenar las renovables, sino de hacerlas bien. Este es el colofón, amigos de Llena de Vida, la España vaciada, en este programa dedicado a lo que está pasando en Andalucía y en Jaén, concretamente en la provincia de Jaén, con esta tala masiva de árboles, de olivos, que, hay que decirlo todo entero, se está consiguiendo frenar gracias a esas plataformas de propietarios, de pequeños propietarios, de olivareros, de vecinos, de pueblos afectados que están diciendo no, por aquí no queremos esto, queremos nuestros olivos, queremos nuestra identidad. Así que este ha sido el programa de hoy, amigos de Llena de Vida. Se quedan ahora con las noticias de Eurocaja Rural. Eurocaja Rural ha participado en la entrega de los 29 galardones de la Federación Empresarial Toledana, una tradicional cita que pone en valor la figura del empresario y su contribución al desarrollo económico y social. La gala de premios se ha celebrado en la finca Los Lavaderos de Rojas, en Toledo, donde se congregaron destacadas personalidades del ámbito institucional y empresarial. En esta nueva edición, Eurocaja ha entregado el galardón Empresa del Año, patrocinado por la entidad, a la empresa Gresmank, ubicada en el municipio toledano de Los Llévenes, reconocida por su compromiso con la innovación y la excelencia en el sector cerámico. El director general de Eurocaja Rural, Víctor Manuel Martín López, entregó esta distinción junto al presidente de Fedeto, Javier de Antonio Arribas, resaltando el espíritu de superación y la perseverancia como valores fundamentales del colectivo empresarial. También Eurocaja Rural ha participado en la clausura de la Asamblea General y Electoral de la Confederación de Empresarios de Cuenca, un evento de gran relevancia en el tejido empresarial de la provincia y que ha servido para revisar la gestión realizada durante el último año y aprobar las cuentas del ejercicio 2024 y el presupuesto presentado y proyectado para 2025. Y por otra parte, la gerente de la Fundación Eurocaja Rural, Susana Cortés, ha entregado el reconocimiento Institución Pública al Ayuntamiento de Albacete, que otorga a Castilla-La Mancha Inclusiva, durante la celebración de la tercera Gala Regional de Reconocimientos Sociales Capaces y que ha tenido lugar en la fábrica de harinas de Albacete. Este evento cuenta un año más con el apoyo de la Fundación Eurocaja Rural como patrocinador principal, cuyo firme compromiso con la inclusión y el respaldo a esta iniciativa han sido clave para hacer posible la celebración de esta tercera edición de la Gala Capaces. Llena de Vida, la España vaciada, como siempre,
Javilillo en nuestra línea. Click Radio TV en la lucha contra la despoblación en el mundo rural.